Y vamos a la palabra de Dios el día de hoy, nuestro último mensaje en la serie de templos, tesoros y tronos de Primera de Reyes. Vamos a orar. Pon tu corazón delante de Dios. Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, que tú eres Dios. Tú eres Dios en los valles, tú eres Dios en las cimas, tú eres Dios en todo momento. Gracias, Dios, porque nuestras circunstancias temporales a ti no te toman por sorpresa. Tú eres Dios y sigues sentado en tu trono, sigues estando en control, sigues teniendo cuidado de tus hijas e hijos. Y el día de hoy, Señor, te agradecemos que estás en medio de nosotros. Gracias por tu amor inagotable y por tu presencia. Padre, te damos gracias porque el día de hoy podemos reunirnos confiadamente, sabiendo que tú tienes el pan de vida preparado para nosotros. Te ruego, Señor, que sea tu palabra la que hable a nuestras vidas, toque nuestros corazones y nos acerque hacia ti. Te damos gracias por tu presencia y gracias por lo que estás haciendo, y con fe te agradecemos por lo que estás y lo que vas a hacer. En tu nombre te damos gracias y todos decimos amén. Amén. Vamos al libro de Primera de Reyes. Vamos a estar en el capítulo 21 para cerrar esta serie. El título del capítulo dice en algunas versiones de la Biblia: el viñedo de Nabot. Y vamos a leer los primeros 16 versos para comenzar esta mañana en esta historia. Había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día Acab le dijo a Nabot: ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio, te daré un viñedo mejor, o bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió: el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot, y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. ¿Qué te pasa?, le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo, incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso. Le contestó Acab: ¿acaso no eres tú el rey de Israel?, preguntó Jezabel. Levántate y come algo, no te preocupes por eso, yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daba la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para tener un tiempo de ayuno y denle a Nabot un lugar de honor. Luego sienten a 2 sinvergüenzas frente a él, que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones de Jezabel, que Jezabel había escrito en las cartas. Proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en un lugar prominente ante la gente. Luego llegaron los 2 sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante todos los presentes, diciendo: este hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. Después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel: Nabot fue apedreado hasta morir. En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab: ¿recuerdas el viñedo que Nabot no quería venderte? Bueno, pues ahora es tuyo. Nabot está muerto. Entonces Acab bajó de inmediato al viñedo de Nabot para tomarlo en posesión. Y tenemos esta historia al borde o al filo del cierre del libro de Primera de Reyes. Una historia enmarcada por injusticia social, abuso de poder, ambición por el poder, ambición por poseer la tierra de otro, corrupción en el gobierno y la impartición de justicia, violencia hacia los grupos más vulnerables. Y me hace pensar qué oportuna es la palabra de Dios. Me hace pensar en la manera en la que la palabra de Dios siempre tiene la manera de dirigirse a nuestros corazones en la temporada y en el momento que estamos viviendo. Me llama tanto la atención que hace tan solo una semana el tema que imperaba en el ambiente era la injusticia social que estaban viviendo precisamente y que viven las mujeres en nuestro país. Y la rapidez de la conversación, que ahora estamos hablando de coronavirus y estamos hablando de papel del baño que se acaba en el Costco a una velocidad anormal, y las conversaciones van tan rápido que
que muchas veces dejamos que nuestro corazón deje de contemplar los temas centrales en los que tenemos y la iglesia tiene que estar pensando por precisamente encontrarse inmerso en una dinámica cultural y social que va demasiado a prisa. Y sin embargo, la palabra de Dios el día de hoy nos regresa a contemplar esta historia de injusticia, esta historia de abuso de poder, esta historia de dominio y esta historia de fragilidad en el carácter de un hombre como Acab. Y creo que es puntual que el día de hoy seamos testigos de lo que está pasando en esta historia para poder confrontar algunas cosas y para pedirle a Dios que Él toque este dominio que existe en nuestros corazones, que nos hace aferrarnos a algunos tronos, algunos templos y algunos tesoros en nuestro corazón que Dios ciertamente quiere que soltemos. Y precisamente hoy, en esta 10ª semana, estamos concluyendo esta serie en la que hemos sido desafiados a pedirle a Dios que examine nuestro corazón y desafíe los lugares de nuestro corazón que necesitan ser transformados por el Evangelio. ¿Estamos juntos? Es decir, insistimos en esta idea que realmente lo que va a producir transformación en el corazón de nuestra sociedad no es forzar un cambio de conducta, sino pedirle y rogarle a Dios del cielo que produzca una transformación de corazón. Y eso es precisamente lo que creemos y lo que pedimos que Dios haga y obre en medio de su pueblo. En Primera de Reyes, como saben, hemos estado abordando diferentes momentos. Vimos la era post-David en el trono de Israel. Esta era que primero abordamos los primeros 11 capítulos en la vida de Salomón. En el capítulo 12 y 13 vimos cómo el reino se divide en 12 tribus 10 tribus para el reino del norte que se llamó Israel, 2 tribus en el reino del sur, y todos los reyes de Israel, todos los reyes de Israel, el reino del norte, han sido reyes perversos y malvados. Y sin embargo la Biblia le entrega el premio de maldad y de perversión precisamente a este hombre Acab, que el cual hemos visto alrededor de la vida del profeta Elías. Y Dios levanta al más grande de los profetas, Elías, para confrontar al más perverso de los reyes, Acab. Y Jezabel precisamente es esta serpiente escondida detrás del trono. Algunos dicen la mano que mueve la cuna atrás de Acab, que realmente está dominando el ambiente idólatra de la nación y moviendo el corazón y la mano de un rey débil y sumiso. En este capítulo somos introducidos a la vida de un hombre que habla muy poco, pero lo que habla revela la calidad de persona que es y el corazón de este hombre que se llama Nabot. Este capítulo nos muestra a este fiel israelita y nos muestra cómo vive su sufrimiento por una causa totalmente injusta. Él, siendo un hombre inocente, es expuesto, traicionado, engañado y asesinado. Y vemos a Elías, por otro lado, que regresa a la escena. Ahora, algo interesante, estamos en el capítulo 21, ¿estamos juntos todavía? En el capítulo 21 vemos la figura de Elías una vez más, y sin embargo en el capítulo 20 vemos cómo Dios usa a un profeta del grupo de los profetas para sus propósitos. Y después vemos cómo Dios usa a Micaías, hijo de Imla, en el capítulo 22. En cierta manera, después de la crisis de Elías del capítulo 19, ¿recuerdan? Cuando Elías dijo: estoy solo, yo soy todo lo que queda, no hay nadie más disponible, soy el último que está temiendo a Dios. El resto de los capítulos de Reyes nos evidencian que hay otros hombres y mujeres temerosos de Dios. Dios mismo le dice a Elías: tengo 7,000 más que están sirviéndome y temiéndome. Y aquí vemos precisamente a 2 de estos profetas siendo usados por Dios junto con Elías en la misma generación que Elías, para que nos demos cuenta como creyentes de la manera en la que Dios puede usarnos, pero a la vez ama utilizar también personas que son diferentes a nosotros. Y esa es la belleza de la multiforme y diversa gracia de Dios. ¿Estamos juntos? Acab le hace una propuesta a Nabot, y si tú fueras un agente de bienes raíces, pues dirías: es una propuesta legal, es una propuesta válida, ¿no?
Básicamente Acab lo que está diciendo es: oye, este terrenito que está aquí al lado de mi palacio está a todo dar, está muy bonito, me gusta. Pues ¿cómo ves, Nabot? Te lo compro o te lo cambio, porque mira, mi plan es destruir tu viñedo y plantarme una parcelita para cultivar mis hortalizas. ¿Cómo ves si me lo vendes? Vamos haciendo un negocio. Y Nabot responde: Dios, el Señor me libre de hacer tal cosa. Ahora, suena demasiado intenso, Nabot, ¿no te parece? Es decir, parece que le van a dar un buen trato, vas a quedar en buenos términos con el rey. ¿Por qué no hacerlo? Es decir, ¿por qué no hacerlo? Y es interesante que si regresamos al Levítico, como continuamente tenemos que hacer en este libro de Primera de Reyes para entender algunos contextos, en Levítico 25, 23 al 28, vemos cómo la tierra que el Señor les había entregado en posesión era una tierra la cual sería permanentemente para la persona que le heredó y sus generaciones. Era parte de la promesa de Dios. Incluso cuando la persona se veía en una situación económica difícil o en una etapa en la que estaba luchando con su economía, podía venderla, pero estaba obligado el que la compraba a devolverla. Incluso en el año del jubileo, las personas que eran propietarios de la tierra que habían adquirido tenían que regresarla a su dueño original, porque Dios había pedido que la tierra se mantuviese en posesión y propiedad de aquel que legítimamente Dios se la había entregado en la tierra que Dios le había prometido a su pueblo. ¿Estamos juntos? Es decir, que hay mucho más que solamente una transacción. Acab realmente quería apropiarse de una tierra que no podía apropiarse. Y Nabot, siendo un hombre temeroso de Dios, en vez de elegir una mejor propiedad, un buen intercambio económico, en vez de escoger quedar en buenos términos con el rey y quizá ganar influencia con el rey, él prefirió integridad sobre comodidad. Él prefirió mantenerse íntegro que ganarse el favor de los reyes. Ahora es interesante cómo un rey que lo tiene todo aún necesita tener un poco más. La sequía había terminado. Recuerdan, Elías oró, que ese es otro de los mensajes que puedes escuchar en la plataforma de mensajes, en la app. Pero Elías oró y la lluvia cayó, es decir, ya no había sequía en la nación. Y Acab estaba disfrutando de la abundancia de agua y andaba plantando hortalizas, haciendo su huerto, y le dieron ganas de la tierrita, de la parcelita que estaba allá al lado de su terreno, de su palacio. Y es interesante cómo vemos los deseos de Acab totalmente fuera de control, porque su corazón estaba siendo arrastrado por la avaricia. Y es interesante cómo aquel que es seducido por la ambición, aunque lo tenga todo, siempre necesita un poco más. Siempre necesita un poco más. Aquel que tiene sus ojos y su corazón lleno de avaricia, lleno de ambición, normalmente no puede sentirse cómodo ni satisfecho con aquello que Dios le ha dado. Acab es el rey, está en su casa de verano en el palacio, tiene todo lo que necesita y más. Es un hombre próspero, hay muchas cosas. Es el rey, es la autoridad, es el hombre más importante en la nación. Y es interesante cómo la actitud del corazón de Acab ilustra precisamente lo que dice Santiago 1, 14 al 16 en las escrituras. Fíjate lo que dice la escritura. Dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Ahora, me llama la atención que Santiago concluye al enseñarnos cómo funciona el pecado y cómo nace la ambición y la avaricia en nuestro corazón. Concluye diciendo: no se dejen engañar, que nadie los vaya a chamaquear en este importante asunto. Manténganse alertas. Ahora, ¿cuál es el orden que Santiago nos enseña y nos ilustra en estos versos? Dice que de nuestros deseos, que todos tenemos deseos, pero cuando permitimos que nuestros deseos salgan de control,
el pecado nace en el corazón humano. Cuando el pecado nace en el corazón humano, el pecado empieza a crecer y se sale de control. Es como una planta, es como una raíz. El pecado empieza a florecer y cuando crece empieza a producir muerte. Ahora, ¿tener un deseo es pecado? ¿Alguno que siga despierto podría responderme? No, pero permitir que ese deseo se salga de control y se convierta en pecado, lo es. Y permitir que ese pecado crezca va a producir tarde o temprano muerte en tu corazón. ¿No te has dado cuenta con tus hijos o a lo mejor contigo cuando te gusta algo y quieres algo y de pronto es un pensamiento, pero después es un deseo y de pronto tiende a salirse de control hasta que se convierte en un berrinche? ¿Alguna vez a alguien le ha pasado tal cosa? Y lo vemos en la Biblia sucediendo en muchos momentos. David deseando a la esposa de Urías, ¿recuerdan? Se estaba bañando y él volteaba a ver a su palacio y veía a esta mujer que no podía tener. Y es interesante cómo nuestros deseos se tornan tan perversos que teniendo todo, estás viendo aquello que no puedes tener. Esa una cosa que no puedes tener. Así juegan mis hijos. Y si uno agarra un juguete que tiene 10 meses aventado abajo de la cama, pero uno de pronto dice, lo agarra. Mis otros hijos pueden tener un juguete nuevo en sus manos y de pronto ese juguete no sirve para nada, no les interesa y quieren el Iron Man que ni siquiera cabeza le queda, que estaba tirado abajo de la cama. ¿Alguna vez has vivido algo así? ¿Alguna vez te has comportado tú así? No respondes. Vemos a David deseando la mujer de su prójimo de tal manera que manda asesinar a Urías para quedarse con Betsabé. Vemos a Adán y Eva comiendo del único fruto que no debían comer. Podían comer de lo que sea, pero había uno que era prohibido. Y no es cierto que nuestros deseos siempre nos hacen ser atraídos por aquello que no podemos tener. Y de pronto, precisamente eso produce insatisfacción y produce en mi corazón, de pronto teniendo todo, siendo bendecido por Dios de tantas maneras, lo único que puedo ver es aquello que no tengo. Y yo puedo imaginarme a Acab desde la ventana de su palacio maldiciendo la vida. Imagínatelo antes así como voy con Nabot. Mira nomás esa parcelita de 4x4. ¿Cómo se va a ver aquí en mi palacio? Cuando me levante en la mañana y me asome a ver cómo va el cilantro creciendo, a los tacos de pastor, y cómo va creciendo los tomatitos cherry. Y yo voy a bajar en las mañanas a mi parcela y la voy a ver crecer. Ahora, evidentemente tiene muchas otras tierras este hombre, pero quiere esa una que no es de él y que no puede tener. Y es interesante cómo el ecosistema perfecto para contagiarnos de este pecado es el orgullo que endurece nuestro corazón y se mantiene oculto en la vergüenza que nos aleja de Dios, ¿no es cierto? Es decir, somos demasiado orgullosos para reconocer y ver nuestro propio pecado, y cuando lo vemos nos avergonzamos y nos escondemos de Dios. Y precisamente esto es el ecosistema perfecto para que se cultive este virus llamado avaricia, ahora que está de moda el tema. El pecado se fortalece con el orgullo, que endurece el corazón y se mantiene oculto por la vergüenza que nos aleja de Dios. Ahora déjame decirte algo bueno acerca de esto. El pecado no puede crecer, no puede multiplicarse, no puede sobrevivir donde hay un entorno de confesión y de arrepentimiento. El pecado no puede vivir donde hay confesión de pecados. El pecado no puede crecer donde hay arrepentimiento genuino. Fíjate lo que dice Salmos 32:5. El salmista dice: finalmente te confesé todos mis pecados y no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonarás. Tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció.
Y Acab está pecando de codicia en su corazón, de avaricia en su corazón. Y es interesante, familia, que precisamente este pecado de avaricia es el único pecado con el que Jesús nos advierte. Hey, cuidado, cuidado. Me acuerdo de una canción de mis hijos. Lucas 12:15 dice, fíjate lo que dice Jesús. Luego dijo, tengan cuidado con toda clase de ¿qué? De avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Tengan cuidado con toda clase de avaricia, porque ¿sabes qué? La avaricia mata el contentamiento, porque solo nos deja ver aquello que nos hace falta. Puedes andar en tu coche, lo compraste hace 2 años, nunca has hecho este experimento. Cuando lo compraste, estabas contento. Hasta el primer semáforo en el que te estacionaste y viste el carro de tu vecino. ¿Alguna vez? O estabas feliz con la tele que pudiste comprar hasta que fuiste a casa de tu amigo al servicio del domingo 22 de marzo y viste su pantalla de 70 pulgadas. Que la avaricia mata el contentamiento. Y Acab solo puede ver desde la ventana. Ahora solo puede ver. No puede ver el palacio. No puede ver que la sequía terminó. No puede ver cómo Dios le ha bendecido a pesar de su perversidad. Ahora lo único que puede ver es ese pequeño jardín que no puede ser suyo. Y es tan importante que nos demos cuenta que así funcionan los tesoros de nuestro corazón. Nos aferramos a aquello que nuestros deseos empiezan a producir dentro de nuestro corazón y se convierten en pecado y se convierten en muerte. Por eso Santiago nos dice, no te dejes engañar, y Jesús nos dice, tengan cuidado, porque nadie, ¿sabes cuál es un peligro de este virus que se llama avaricia? Ahí ustedes dicen, ¿cuál, pastor? Que interesantemente nadie piensa en sí mismo como una persona avara o ambiciosa. Nunca jamás, nunca nadie ha venido a decirme esto, pastor, ora por mí, estoy luchando con el pecado de avaricia. ¿Alguien alguna vez ha dicho tal cosa? Oye, ayúdame porque estoy luchando, soy una persona avara. He escuchado de todo, pero nunca he escuchado a alguien venir a pedir ayuda porque detectó avaricia en su corazón. Ahora, ¿será que nadie lucha con la avaricia? ¿O será que somos ciegos a la avaricia? Ahora, lo interesante de esto es que no tienes que ser rico para contagiarte de este virus. Es decir, no afecta solamente a cierta clase social, sino que puedes infectarte sin importar cuánto dinero tienes en la cartera. Es más, me atrevo a pensar que muchas veces cuando se está hablando de avaricia decimos, qué bueno que le están hablando ahora sí a los ricos. ¿Sí o no? Decimos, ahora sí, que los que tienen sean generosos. Y muchas veces no nos damos cuenta que el problema no es un problema de ingresos, es un problema de confianza en Dios. Es un problema de desprenderte de los lugares donde tu corazón ha estado acumulando tesoros que no debe estar acumulando. Ahora es interesante que Acab está pecando de otra manera. Acab cambia el viñedo de Nabot por un huerto de legumbres. Ahora es interesante que en el Antiguo Testamento, cuando Israel está por salir de Egipto hacia la tierra prometida, Israel era forzado a cultivar los huertos de legumbres de los egipcios. Y al salir de Egipto, Dios les había prometido que en la tierra que les entregaría, el Señor les entregaría viñedos. Israel mismo es conocido como la viña de Dios. Lo vemos en las escrituras como la viña de Dios. Así que esto no solamente representaba un deseo ambicioso de Acab, era una lucha del reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Los deseos perversos del corazón que estaban tratando de hacer volver de alguna manera a Israel a Egipto. En su idolatría, en su perversión, estaba tratando de hacer regresar el corazón de Israel de regreso a Egipto. ¿Estamos juntos?
Ahora Nabot valoraba más honrar a Dios que hacer dinero y ganar influencia. Y que algo sea aceptable en nuestra cultura no lo hace aceptable a los ojos de Dios. Y es interesante ver cómo Nabot prefiere una vida de integridad a una vida de comodidad. Es decir, como creyentes, déjame decirlo de esta manera, familia, como creyentes tenemos que dejar que lo que creemos defina lo que hacemos. Nuestras acciones tienen que estar definidas por nuestra fe. La forma en la que nuestra fe se vive es de manera activa. ¿Estamos juntos? Acab se va a su recámara a llorar y a hacer un tremendo berrinche. ¿Se dan cuenta? El verso 4 dice: Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot, y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Imagínate tremendo viejote haciendo el semejante berrinche. Imagínate el viejote ahí con su capita y su coronita, emberrinchado. Oiga, señor, ¿quiere comer? ¡No! Oiga, señor Nabot, ¿no quiere? ¡No! No quiero nada. Y es interesante cómo nuestra actitud al no obtener lo que queremos revela nuestra falta de contentamiento con la provisión que Dios tiene sobre nosotros. Y como creyentes tenemos que aferrarnos a creer que Dios es bueno en todo tiempo y que Dios está en control en todo momento. Y aquí tenemos a un hombre pasivo, a un esposo pasivo y una mujer manipuladora. Tenemos gobernantes, estos dos gobernantes abusando de su poder. Y es pertinente mencionar cómo los lugares de influencia, si Dios te ha dado cierta influencia, date cuenta por qué tienes esa influencia. Si Dios te ha dado una voz, si Dios te ha dado un lugar en tu trabajo, en el gobierno, en la sociedad, tiene un propósito. Si Dios te ha dado una plataforma para hacer oír, para que tu voz sea escuchada, date cuenta por qué tienes esta voz. No es para construir nuestro propio reino. Las plataformas no son, si somos creyentes, las plataformas no son para construir nuestros propios reinos de popularidad, de influencia, sino para buscar que la vida de otro pueda ser mejor. No para abusar de otros. Tristemente hemos vivido en una cultura donde se ha abusado del poder y se ha abusado de las posiciones de eminencia, pero los hijos de Dios tenemos que cambiar esta cultura. Tenemos que modelar una cultura de justicia. Tenemos que modelar cómo el reino de los cielos vence la oscuridad en la que vivimos. Y aquí vemos cómo Jezabel usa la religión como excusa. Usan a Dios para lograr lo que quieren. Hacen un plan, convocan ayuno y oración, ponen a Nabot en un lugar visible y entonces ponen a dos personas que levantan un juicio en contra de él. Este hombre blasfemó en contra del rey, en contra de Dios. Lo sacan de la ciudad y lo asesinan. Y déjame decirlo de esta manera: dolorosamente Acab en esta historia ilustra los dos tipos de hombres que dominan nuestra cultura hoy en día: abusadores o cobardes. Hombres que abusan del débil o hombres pasivos contra el abuso. Ahora, interesantemente, hay una mamá educando a un rey que se llama Lemuel en el libro de Proverbios. Y vamos a ir a Proverbios 31 para ver lo que la mamá de Lemuel le dice a Lemuel en el libro de Proverbios. Está educando a un rey. Esta mujer es la madre de un rey y le dice así: habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos, garantiza justicia para todos los abatidos, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. Y amados hombres de esta familia, Dios no nos llamó a dominar por medio del abuso, sino a amar por medio del servicio. ¿Alguien puede decir amén a esto? No me deje morir solo, hombres. Y déjame decirlo también: si eres mamá y si eres papá, Dios nos llamó a transformar esta crisis social.
Dios nos llamó a transformarla desde nuestros hogares, confiándonos la crianza de la próxima generación que estará en los lugares de influencia y de toma de decisiones y serán esposos de mujeres y padres de señoritas. Donde se va a transformar las cosas es en alrededor de nuestras mesas. Donde se va a transformar la injusticia es en nuestros hogares y cómo amamos bien a nuestras hijas y a nuestros hijos. Y es interesante cómo el abuso y la pasividad dominan el comportamiento de muchos varones en nuestra cultura. En nuestra sociedad, la pornografía, la feminización del hombre, nada de esto está produciendo hombres piadosos en nuestra sociedad. Y Dios ha estado hablando mucho en mi corazón acerca de estas cosas en estas 2 semanas. Si puedo ser honesto con ustedes. Puedo ser honesto con ustedes, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son las voces principales que están hablando de la trata en nuestro país? Mujeres. ¿Quién está hablando en contra del abuso infantil en nuestro país? Mujeres. ¿Quién está hablando contra el abuso a las mujeres en nuestro país? Mujeres. ¿Quién está hablando contra el aborto en nuestro país? Mujeres. Y creo con todo mi corazón que necesitamos un avivamiento de hombres de Dios. Y creo con todo mi corazón que Dios está cambiando esto en la iglesia de Jesús. Creo con todo mi corazón que Dios va a levantarnos, caballeros. Dios va a levantar a un ejército de hombres piadosos que hacen misericordia, que no les dejamos el trabajo del reino a las mujeres y alzan su voz en contra de la injusticia. Que podemos decir, hacer eco a las palabras de Jesús en Mateo 25:40, que dice: el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Si lo haces bien, lo celebro contigo. Si lo haces mal y haces daño, te las ves conmigo. De cierta manera necesitamos hablar en contra de la injusticia. Y aquí Nabot está muerto. Nabot está muerto a causa de la injusticia. Nabot está muerto y no hay nadie que está levantando su voz en Israel. Los ancianos están apoyando y celebrando la injusticia y la corrupción en este contexto. Nabot está muerto y eso no es justo. Acab está disfrutando de su huerto de hortalizas, cortando cilantro para sus tacos. Y no solo eso, déjame decirte que en 2 de Reyes 9 vemos que también para quedarse con la heredad de Nabot tuvo que ir y matar a todos los hijos de Nabot. Esto es una masacre. Es injusto. 2 de Reyes 9:26, si lo quieres buscar. Ahora yo te pregunto, ¿no te hace enojar la injusticia de esta historia? Es interesante que si vamos a seguir a Jesús, probablemente vamos a sufrir a causa de la justicia. Es interesante cómo Jesús y Nabot se parecen y tienen muchas similitudes en la historia. Jesús fue un hombre inocente, acusado falsamente por falsos testigos, acusado de blasfemia y asesinado a las afueras de la ciudad. Pero la belleza de la sangre de Cristo Jesús es que, a diferencia de la sangre de Nabot, la sangre de Cristo no clama venganza, sino clama perdón y misericordia para el pecador. Y la verdad es que es normal que nos indignemos ante la maldad. Salmo 73. El salmista está empezando a adorar a Dios en el primer verso. Quiero que sigas esto conmigo. En verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero si les soy honesto, dice el salmista, en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron, estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar. ¿No te pasa igual? A pesar de su maldad, pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás.
lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. ¿Alguna vez te has sentido así en medio de la injusticia? Parece que no hay justicia. Parece que no está pasando nada. Parece que los malvados se enriquecen y abusan y disfrutan de una vida perfecta. Entonces entré en tu santuario. Entonces fui a tu presencia. Verso 17. Dios, por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hasta su ruina. Es decir, el Dios de justicia no se ha olvidado. El Dios de justicia no se distrae. El Dios de justicia, justicia es parte del carácter de Cristo. Él juzgará la causa de los inocentes, ¿sabes? Y como iglesia estamos llamados a participar, no en juzgar, pero sí en alzar nuestra voz, sí en orar y sí en accionar. Como creyentes tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Estoy listo para sufrir por la causa de la justicia y estoy listo para actuar por la causa de los oprimidos. Edmund Burke dice: para que triunfe el mal solo es necesario que los buenos no hagan nada. Martin Luther King dijo: aquel que acepta pasivamente el mal es como si estuviera involucrado en él, como aquel que ayuda a perpetrarlo. La injusticia aumenta cuando impera la pasividad y la indiferencia. Y como dijo otra vez Martin Luther King, lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. Si amamos, actuamos. Si amamos, hablamos. Si hablamos, no nos callamos. Si hablamos, alzamos la voz al cielo. Porque esto no se va a modificar con gritar y gritar que cambie la conducta. Sí lo vamos a hacer, pero vamos a depender de que solamente Dios tiene el poder de modificar un corazón perverso y llamarlo a arrepentimiento. Aún acá, en este momento y en este punto de perversión, en los últimos versos de este capítulo 21, se arrepiente. Y Dios tiene misericordia de semejante perverso. Y muchas veces podemos pensar: ¿cómo Dios puede perdonar a ese maldito? Y la gracia responde: de la misma forma que te pude perdonar a ti. Amados, nuestra simpatía no es sustituto de la acción. Lo que ayuda al hambriento es tu despensa. No que te encierres abrazando el papel del baño y decir: pobrecitos de los que no tienen papel en estas fechas. ¿Estamos juntos? Saben que los amo, ¿verdad que sí? No compren tanto papel. Lo que ayuda a una mujer siendo abusada es acción. Lo que ayuda al huérfano es acción. Lo que ayuda al bebé que se amenaza su vida desde el vientre es acción. ¿Qué podemos hacer? Orar, 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 orar. Y cuando escuches voces que dicen: nah, es que nomás está orando la iglesia. Orar, 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 llorar, llorar, llorar con el que llora, llorar con el de corazón quebrantado, llorar y orar otra vez, y orar otra vez, y orar otra vez. Porque históricamente vemos que las oraciones del pueblo unido mueven el corazón de Dios, y mueven la mano de Dios, y mueven el corazón de Dios, y mueven la mano de Dios. Y queremos ver cambios, tenemos que orar. Tenemos que orar. Tenemos que orar. La oración no es el último recurso, es el arma de todo creyente.
Es el poder que mueve el cielo a favor de sus hijas e hijos, es lo que transforma naciones. Es el poder de lo alto. No vamos a convencer a nadie, pero si tocamos el corazón del Padre y clamamos por justicia, el Rey de justicia nunca deja una causa sin ser vengada. Jezabel muere y, como promete el Señor, es devorada por los perros y los restos de su cuerpo repartidos como estiércol en la propiedad de Nabot. Acab, en medio de la guerra, en el siguiente capítulo, cree que puede escapar de la mano de Dios, y un soldado random lanza una flecha al aire y curiosamente cae en un pequeño hueco de la armadura de Acab, y Acab se muere. Por la misericordia de Dios, Dios detiene su juicio y no muere en Jezreel, muere en Samaria y es sepultado como un rey. Sin merecerlo, la misericordia de Dios es tan grande. Al final de cuentas llevan su carro a lavar y la sangre de Acab es lamida por los perros, y la sangre de su hijo también. ¿Quieren saber dónde? En el que algún día fue el viñedo de Nabot, porque el Rey de justicia nunca deja una causa sin venganza. Entrégale tu dolor a Jesús, entrégale tu sentir de injusticia a Jesús y confía que Él sabe vengar la causa de sus hijas y de sus hijos, y que el Señor nunca deja una cuenta sin pagar. Al perverso le paga, y aquel que corre al trono de gracia a pedir misericordia lo cubre con la sangre de Jesús. Esa es la gracia de Dios, ese es el evangelio de Dios, esa es la justicia de Dios, que le paga al pecador conforme a su maldad, pero aquel que reconoce que necesita la ayuda del cielo lo cubre con la sangre de Cristo, que no clama venganza, sino grita perdón y misericordia para el pecador arrepentido. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias por tu sangre. Te damos gracias por tu iglesia. Te damos gracias por lo que estás haciendo entre nosotros. Me voy a lavar las manos ahorita. Te damos gracias, Señor. Dale gracias a Jesús. Gracias que estás aquí, gracias que nos hablas. Padre, gracias por tu presencia entre nosotros. Abrimos nuestro corazón a ti. Te pedimos perdón por la indiferencia, por el abuso. Hombres de la iglesia, podríamos pedirle perdón a Dios, puedes pedirle perdón por ti, pero vamos a pedirle perdón al Señor por los hombres de nuestra nación, por los hombres de nuestra ciudad, los hombres de nuestra casa. Vamos, Padre, como hombres hoy nos paramos delante de ti. No queremos escondernos, no queremos ser pasivos. Queremos, Padre, venir a pedirte perdón. Perdón por la pasividad, perdón por la indiferencia, perdón por no orar, perdón por el abuso. Tú nos has hecho fuertes y hemos abusado del débil. Hemos abusado de las mujeres, hemos abusado de los niños, hemos abusado del necesitado y del desamparado. Nos hemos olvidado y te pedimos perdón por nuestro país, por los hombres de nuestra nación. Pedimos, Señor, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Rey de justicia, levántate, Señor, levántate y haz justicia por la causa del desamparado. Haz justicia por la causa, Señor, de aquellos que no tienen voz. El día de hoy oramos a ti, Padre, para que toques los corazones de cada hombre que ha abusado, de cada hombre que ha violentado y de cada hombre que se ha quedado en silencio. Padre, te rogamos que nos ayudes, que nos dirijas, que nos enseñes cómo actuar.
Y sobre todo nos ayudes, nos enseñes a los que somos padres que podemos transformar toda una generación al sentarnos alrededor de las mesas y amar bien a nuestros hijitos. Amar bien, educar bien, inspirar bien, cambia el destino de una generación. Ayúdanos a decirte que sí a esto. Y rogamos, Señor, que sanes el corazón de nuestras mujeres, Señor, que han sido violentadas, que han sido abusadas. Que sanes el corazón de las hijas e hijos de esta nación, de esta ciudad, de esta casa. Señor, que podamos ser una casa de compasión y de acción. Que levantes más voces de hombres entre nosotros, que levantes más voces, Señor, de hombres en nuestra ciudad, en nuestro país, que levanten su voz en contra de la injusticia y que aboguemos por la causa del oprimido. Te damos gracias por tu presencia, gracias por lo que has hecho esta temporada de Templos, Tesoros y Tronos. Gracias, Señor, por desafiar los lugares oscuros en nuestro corazón y por traer vida, traer luz, traer libertad. Padre, pedimos que toda área de pecado, Señor, que hemos permitido que crezca, Señor, hoy nos arrepentimos y te pedimos perdón, Señor, y te rogamos que traigas, Señor, vida donde no la hay. Y te damos gracias por una nueva esperanza y un futuro que tú tienes para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Te amamos, Señor, y te damos gracias por tu presencia entre nosotros. Y todos decimos amén.